Hola chicos, voy a corregir con vosotros las oraciones de complemento predicativo que os mandé el otro día, ¿vale? Empezamos para que el vídeo sea rapidito. Natalia salió muy contenta del examen. Empezamos como siempre. Buscamos el verbo, que en este caso es salió, así lo indicamos. Buscamos el sujeto, que en este caso es Natalia, se ve muy bien. Hay veces que se ve tan bien que no hace falta ni hacer la prueba de la concordancia. Además, tenéis que tener en cuenta que en las oraciones con complemento predicativo, exactamente igual que en las oraciones de predicado nominal, la prueba de la concordancia a veces falla. ¿Por qué? Vamos, no es que falle, es que no es una prueba del todo fiable, aunque se vea bien cuál es el sujeto, pero no es una prueba de todo fiable porque, recordad que ya lo hemos dicho, el sujeto y el complemento predicativo, que veremos después cuál es, concuerdan en género y en número. Eso implica que si nosotros cambiamos el número del verbo, va a cambiar también el número. Si nosotros cambiamos el número del verbo, implica que va a cambiar también el número del sujeto y de todo aquello que concuerda con él, en este caso el complemento predicativo, ¿vale? Entonces la prueba de la concordancia en el caso de las oraciones con complemento predicativo no es fiable al 100%, porque hay, aparte del sujeto, hay otros elementos que cambian al realizar esta prueba. Seguimos analizando. Natalia sería el sintagma nominal sujeto y salió muy contenta del examen, el sintagma verbal predicado verbal. Nos vamos al núcleo del sujeto, que es Natalia. Aquí no hay ningún problema. Y ahora tenemos en el predicado dos elementos, muy contenta y del examen. Analizamos primero lo que tenemos claro, que es del examen. Salir de un examen, ¿qué es lo que me está indicando? Pues un lugar. Esto sería un sintagma preposicional en función del complemento circunstancial del lugar. En este se ve claramente. Analizamos por dentro del enlace más actualizador, examen, sintagma nominal, término. Lo que no es enlace es término y núcleo. Y ahora me queda muy contenta. Vamos a comprobar. ¿Es complemento predicativo? Sí. Vamos a ver cuántas razones tenemos para que sea complemento predicativo. Lo primero, es un sintagma adjetival y ya sabemos que la gran mayoría de los complementos predicativos van a estar desempeñados por sintagmas adjetivales. Bien. ¿Qué más cosas sabemos del complemento predicativo? En el caso de que sea un sintagma adjetival, va a tener el mismo género y el mismo número del sustantivo al que se está refiriendo, que en este caso es Natalia. ¿Qué género y qué número tiene muy contenta? Es femenino singular, exactamente igual que Natalia. Ya tenemos otra pista. Además, vemos claramente que el complemento predicativo me está indicando un estado de Natalia. ¿De acuerdo? Sí. Otra pista. Otra de las pistas que tenemos es que, acordaos, es un elemento que actúa sobre dos elementos, ¿vale? Sobre el sujeto y sobre el verbo también. Me indica un estado del sujeto, pero también me indica un modo de realización del verbo. Me está diciendo cómo estaba Natalia y cómo salió del examen, ¿vale? Pero ojo, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? ¿Qué pregunta acabo yo de hacer al verbo? ¿Cómo? Ya sabéis que lo de las preguntas no me va demasiado, ¿vale? Y no podemos fiarnos de ella. ¿Por qué? Porque ¿qué pregunta coincide en este cómo? ¿Vale? Dos preguntas. La del complemento predicativo, ojo, no la hagáis nunca. Y, por otra parte, la del complemento circunstancial de modo. ¿Podrían confundirse? Sí,
pero no se pueden confundir porque un adjetivo nunca jamás en la vida puede ser complemento circunstancial de modo. ¿Por qué? Vamos a pensar. Los complementos circunstanciales son complementos exclusivamente del verbo. ¿Y desde cuándo un adjetivo complementa a un verbo? Un adjetivo siempre tiene que complementar algún sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, si un adjetivo solo puede complementar a un sustantivo, un complemento circunstancial de modo nunca, 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 nunca va a ser un adjetivo. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a terminar con el complemento predicativo. ¿Cuál es el núcleo de este sintagma? Contenta. Y me queda este muy. ¿Qué está haciendo muy? Está cuantificando, ¿vale? Luego su función es ser cuantificador. ¿Puedo poner modificador, Sol? Sí, es perfecto también, ¿vale? ¿Ha quedado claro en esta oración el concepto de complemento predicativo? Pasamos a la siguiente. Su hermano mayor vive solo en aquel caserón. Empezamos, como siempre, nuestro verbo. En este caso, nuestro verbo es vive. ¿Qué le pasa a vive? Que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Por lo tanto, es núcleo. Buscamos el sujeto y buscamos el predicado. Su hermano mayor, se ve claramente, es el sintagma nominal sujeto. Eso implica que todo lo demás es el sintagma verbal, predicado verbal, porque el verbo es predicativo. Me voy al sujeto, su hermano mayor. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Hermano. Que es su, un actualizador. ¿Y qué es hermano? Perdón, ¿y qué es mayor? Es un adjetivo, por lo tanto, sintagma adjetival en función de adyacente. ¿Por qué es adyacente? Porque están dentro del mismo sintagma. Me viene fenomenal para que veáis la diferencia entre este y el complemento predicativo, que va a ser también en este caso un adjetivo, pero que va a estar en un sintagma diferente. De hecho, va a estar en otra parte de la oración. Y mayor es el núcleo. Empiezo por lo que veo más claro, que es en aquel caserón del bosque. Todo esto es un sintagma preposicional en función del complemento circunstancial. Seguro que alguno de vosotros se está preguntando por qué del bosque va dentro de todo este sintagma. Podría considerarse que es también otro complemento circunstancial del lugar. No, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque aunque el bosque sea un lugar, no está complementando a vive. No me está diciendo su hermano mayor vive solo del bosque, ¿vale? Este del bosque, insisto, aunque sea un lugar, no complementa a vive, está complementando a caserón. Y si está complementando a caserón, que es un sustantivo, tengo que meterlo dentro del sintagma donde esté su sustantivo, ¿vale? Bueno, seguimos. Él es un enlace, lo que no es enlace es término, ¿vale? Pues hasta el final. Sintagma nominal en función de término. Subo un piso, ¿qué sería aquel? Aquel es un actualizador, puesto que es un determinante demostrativo. Caserón, núcleo. Del bosque. Sintagma preposicional en función de complemento del nombre, ya lo hemos dicho, del bosque está complementando a caserón y caserón es un nombre. Subimos un piso, del enlace más actualizador. Bosque, sintagma nominal en función de término y bosque sería el núcleo. Nos queda simplemente solo. Solo es un adjetivo. Es verdad que podríamos interpretarlo como un adverbio, pero no tendría mucho sentido. Fijaos, su hermano mayor vive solamente en aquel caserón del bosque. Es un poco extraño,
¿vale? ¿Es gramatical? Sí, gramaticalmente perfecto, pero según su significado parece extraño. Aquí, en este caso se refiere al adjetivo que está vinculado a la palabra soledad. Bueno, pues ya sé que es un adjetivo, lo indico. Sintagma adjetival. ¿Qué función va a realizar? Fijaos, ¿vale? Otro truco. Yo tengo aquí un verbo y tengo aquí un adjetivo. Ya he dicho que siempre está complementando a un sustantivo, ¿no? ¿Dónde está su sustantivo? Pues su sustantivo está en la otra parte de la oración. Cuando yo me encuentro un adjetivo solito en el predicado verbal, va a ser complemento predicativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que, recordad, 3 funciones tienen los adjetivos. O son adyacentes. Si son adyacentes, tienen que estar en el mismo sintagma. O son atributos. Si son atributos, tienen que ser con los verbos ser, estar o parecer. O son complementos predicativos. ¿Qué características tienen? Están solos en el predicado, se refieren a un elemento que no está en su mismo sintagma, ¿vale? Y aparecen siempre con verbos predicativos. Se cumplen las 3 condiciones. Además, otra pista. Recordad, complementa a 2 elementos, al verbo, cómo vive, y en este caso al sujeto, cómo está el sujeto, que es su hermano mayor. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Bien. Tercera oración. Los gemelos llegaron cansados del parque. No, perdón. Los gemelos llegaron del parque cansados. Aquí la única particularidad que tiene esta oración es que el complemento predicativo lo he puesto al final de la oración para que veáis que es un complemento que se puede mover, que no tiene que estar siempre pegado al verbo, ¿vale? Tiene un poquito de flexibilidad. Empezamos. Llegaron es el núcleo. Los gemelos en sintagma nominal en función de sujeto, y todo lo demás, llegaron del parque cansados, es el sintagma verbal, predicado verbal. Me voy al sujeto, que es muy sencillo, gemelos es el núcleo y los actualizador. En esto no me quiero parar. Del parque, fijaos, nos está indicando un lugar, por lo tanto es un sintagma preposicional en función del complemento circunstancial de lugar. ¿Qué sería del? Enlace más actualizador. Y parque, un sintagma nominal en función de término. Lo que no es enlace es término. Y subimos un piso y tenemos parque. Y nos queda cansados, ¿vale? Tipo de palabra que es cansados es un participio, pero los participios funcionan también como adjetivos, por lo tanto un sintagma adjetival. ¿A qué elemento se está refiriendo? A gemelos. Gemelos es un sustantivo que está en otra parte de la oración. ¿Concuerda en género y en número? Sí, perfectamente. Gemelos es masculino plural y cansados también es masculino plural. Vale, ya tenemos 2 razones. Tercera razón, ya hemos visto que nos está diciendo cómo están los gemelos, pero también nos está diciendo cómo llegaron del parque. Por lo tanto, vemos que es un elemento que se refiere a 2 elementos, en este caso al sujeto y al verbo. Luego podemos ir poniendo tranquilamente que es un complemento predicativo. Y cansados es el núcleo. Fijaos lo que os decía al principio del análisis de esta oración. Fijaos cómo el complemento predicativo cansados tiene cierta flexibilidad. Yo lo puedo poner pegado al verbo, pero lo puedo poner en otras partes del predicado. Si lo cambio al sujeto, ¿qué ocurre? Pues que ya cambiaría la naturaleza de la función que tiene el adjetivo. Yo podría decir, aunque sea un poco forzado, los gemelos cansados llegaron del parque, perfectamente. Queda un poco raro, sí,
pero se podría decir. ¿Vamos comprendiendo cómo funciona el complemento predicativo? Seguimos adelante. Cuarta oración. El bebé estaba feliz en su cuna. Esta está puesta para que comparemos, ¿de acuerdo? Empezamos por el verbo. El verbo es estaba. ¿Qué le pasa a estaba? Pues que es uno de los verbos copulativos, ser, estar o parecer. Eso implica que no va a realizar la función de núcleo, sino que va a hacer de enlace, porque es un verbo copulativo. Lo pongo aquí. Localizo el sujeto, el bebé, se ve claramente. Perdón. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado nominal, porque tengo el verbo estar. Vale, analizo. Perdonadme que esto me va a quedar un poco chapucero. El actualizador y bebé núcleo. Nos vamos al predicado. Lo que tengo claro, en su cuna. Sintagma preposicional en función de complemento circunstancial del lugar. Me está indicando el lugar en el que estaba feliz, ¿vale? Enlace más sintagma nominal término, su actualizador y cuna núcleo. ¿Vale? Y aquí nos queda el adjetivo feliz. Como yo tengo un verbo estar, pongo sintagma adjetival en función de atributo. Vale, fijaos cómo lo puedo sustituir por lo. Cuando tengo esta combinación lo puedo sustituir por lo y encima es un verbo estar, ya sé que esto es un atributo, ¿vale? Y esto sería el núcleo. Y muchos decís, es que nos está indicando situación o permanencia, de acuerdo, sí, pero no solamente, también nos está indicando el estado del bebé, ¿vale? Por lo tanto, aunque nos indique situación o permanencia este verbo estar, porque tenemos este complemento circunstancial en su cuna, es mucho más importante y tiene muchísimo más peso el hecho de que nos está diciendo que el bebé estaba feliz, el hecho de que haya un atributo. ¿De acuerdo? Bien, me interesa esta oración para que veáis cómo manteniendo la misma estructura pero cambiando el verbo, la naturaleza del verbo, la oración va a cambiar. Si yo digo el bebé dormía feliz en su cuna, las cosas cambian, hay cosas que no, ¿vale? El sujeto va a seguir siendo exactamente igual, pero el predicado, fijaos, aquí tengo un verbo ser, aquí tengo el verbo dormir, esto es predicado nominal, esto va a ser predicado verbal. ¿De acuerdo? En su cuna va a mantener la misma naturaleza, es decir, va a tener la misma función, complemento circunstancial del lugar, pero feliz va a cambiar, ¿de acuerdo? Sigue siendo un sintagma adjetival, pero la presencia del verbo predicativo lo va a transformar en un complemento predicativo. Bien, estas son las tres grandes diferencias. Lo primero, los verbos copulativos realizan esta función, la de enlace. Los predicativos realizan la función de núcleo. Segunda diferencia, los verbos copulativos forman predicados nominales. Los verbos predicativos forman predicados verbales. Y cuando tenemos adjetivos que están acompañando a estos verbos, en el caso de los verbos copulativos, van a tener la función de atributo. Y en el caso de los verbos predicativos, van a tener la función de complementos predicativos. Fijaos, prácticamente la misma estructura, pero tres cambios importantes en las funciones.
¿De acuerdo? Luego encima recordad que el complemento, el atributo, fácilmente se puede sustituir por lo, cosa que no se puede hacer con feliz. Vamos a hacerlo, ¿vale? El bebé lo dormía en su cuna. Queda un poco extraño. La oración es gramatical, sí, pero cambiaría su significado. ¿De acuerdo? Y por último, pues nos vamos a la última oración. La última oración. Compraron muy baratas las flores de la tía Herminia. Empiezo por el verbo que es compraron. Hago la prueba de la concordancia para buscar el sujeto. Compró muy baratas las flores de la tía Herminia. Como no hay ningún elemento que cambie, todo esto va a ser sintagma verbal, predicado verbal, puesto que el verbo es compraron, con un sujeto omitido que es tercera persona del plural. Y de la tía Herminia también sería parte de sintagma verbal, predicado verbal. A ver, mucho ojo con esto, ¿vale? Nos falta todavía por estudiar o por repasar las oraciones impersonales. Esto, en el fondo, es una oración impersonal. ¿Por qué? Porque ¿quién realiza esta acción? ¿La realizan ellos? No, realmente sí, la pueden realizar ellos y es perfecto, pero realmente no tenemos conocimiento de quién está realizando la acción. No sabemos si cuando decimos compraron es personas determinadas, mis primos, mis padres, tus hermanos, o unas personas que yo no sé quiénes son, que entre esas personas simplemente a lo mejor es una. Cuando digo compraron muy baratas las flores de la tía Herminia, a lo mejor es alguien que yo no tengo claro. Y uso el verbo en plural precisamente para marcar esa indefinición o ese desconocimiento del sujeto. A veces ocurre que cuando tengo eso, yo me centro en lo que me quiero centrar, que realmente es el significado que tiene el predicado. Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Vale, me voy a las cosas que sé. Las flores de la tía Herminia, todo esto es un sintagma nominal en función de complemento directo. Voy a poner aquí la flechita para que os quede claro que sigue. Y de la tía Herminia sería también parte de ese complemento directo. ¿Por qué? ¿Por qué me estáis diciendo? Porque me lo decís siempre. ¿Esto podría ser otro complemento? Sí. A ver, no podría ser, pero es normal que tengáis esa duda. ¿Podría considerar que de la tía Herminia va separado? Hombre, tengo aquí una preposición y me da esa pinta. Cuando dudéis, ¿vale? Lo que dudéis, colocadlo delante del sustantivo. Compraron muy baratas de la tía Herminia las flores, ¿vale? Suena un poco como antiguo, ¿no? Como de Góngora, como del barroco. Entonces, esto nos implica que este complemento del nombre que está complementando a flores, ¿vale? Son las flores de la tía Herminia. Va a estar en el mismo sintagma de flores. Empiezo a analizar. Las es un actualizador, flores es el núcleo y de la tía Herminia todo esto es un sintagma preposicional en función de complemento del nombre. Ya lo hemos dicho, de la tía Herminia está complementando a flores. Subo un piso de enlace. Lo que no es enlace es término. Todo esto es sintagma nominal en función de término, donde tengo la, que es un actualizador, tía, que es el núcleo, y Herminia es un sintagma nominal en función de aposición. Recordad, dos sustantivos están en aposición cuando el segundo de ellos está complementando al primero y entre medias no hay ninguna preposición, ¿de acuerdo? Herminia es un sustantivo propio, así que se cumple la función, se cumplen las normas para que sea una aposición. Tía sustantivo, Herminia sustantivo. Cuando nos encontremos este tipo de cosas, ya lo sabéis porque os lo he dicho más de una vez, los nombres y los apellidos van a estar siempre entre ese mundo de las aposiciones. Y nos queda por último muy baratas.
Venga, es un sintagma adjetival. ¿Vale? ¿A quién está complementando? A Flores. ¿Y qué función tiene Flores? Complemento directo. Acordaos que hemos dicho que el complemento predicativo también puede complementar al complemento directo. Luego es un complemento predicativo del complemento directo. Ya hemos visto que complementa flores, nos dicen cómo son las flores, ¿vale? Pero también nos está indicando cómo se realiza la acción del verbo, cómo compraron las flores las compraron muy baratas, ¿vale? Bien, recordad que teníamos ciertos problemas a la hora de decidir si los adjetivos que complementan los complementos predicativos que complementan al complemento directo son adyacentes o no son adyacentes. Y dije en la explicación, si podéis separarlo del sintagma, es decir, si podéis ponerlo delante del sintagma que hace la función de complemento directo, eso implica que se puede sacar fuera del sintagma, como en este caso. ¿Vale? Muy baratas está fuera de las flores de la tía Herminia. Luego es un adjetivo que se refiere a flores y está fuera del sintagma, solo puede ser un complemento predicativo. ¿Vale? Termino el análisis. Baratas es el núcleo y muy es un cuantificador. Acordaos, siempre que me encuentro la palabra muy, cuantificador. Vamos a hacer la prueba, vamos a ver si podemos meter este sintagma adjetival en función de complemento predicativo, lo podemos meter y transformar en un adyacente. Compraron las flores muy baratas de la tía Herminia. ¿Podríamos hacerlo? Sí, sí se podría hacer. En ese caso, ¿qué haríamos con muy baratas? Lo tendríamos que transformar en un adyacente, pero fijaos cómo queda un poco forzado, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede mover el complemento predicativo del sitio, que es una de las características que os he dicho antes. Compraron las flores de la tía Herminia muy baratas. Si yo lo pongo detrás de todo el complemento directo, en este caso no hay duda, porque como entre medias tengo un complemento del nombre, no podría decir que eso es un adyacente. Claramente sería un complemento predicativo del complemento directo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la corrección de los análisis. Espero que os hayáis enterado y que poco a poco vayáis comprendiendo mejor la función de este complemento. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Un besito, hasta luego.